Hola, esto es La Voz del Fandom, y hoy te traigo un fanfic de One Piece. Las imágenes, la música y la historia, todos los derechos a sus respectivos autores. Si la historia es de tu agrado, deja tu like y suscríbete. Subiré más capítulos pronto. Gracias por escuchar. En las aguas cerca de la sede naval en Marineford, un gran barco que ondeaba la bandera del gobierno mundial navegó lentamente hacia el puerto, las imponentes estructuras de Marineford visibles en la distancia. En la cubierta, Claudio se puso de pie, mirando la enorme fortaleza de la justicia que se avecinaba, una sensación de asombro que se arrastraba en su expresión. He visto a Marineford en mi vida anterior, pero presenciar esta gran estructura en realidad es algo completamente distinto, pensó en su mente Claudio. Solo mirándolo desde aquí, prácticamente puedes sentir el peso de la justicia en el aire. Tan pronto como terminó de hablar, Nia cubrió suavemente un lujoso abrigo de bisón sobre sus hombros. Su Alteza, el aire aquí es bastante frío. Tenga cuidado de no resfriarse, dijo Nia suavemente, con su tono lleno de preocupación. Claudio se rió entre dientes. Con mi condición física actual, no creo que un poco de brisa marina me derribe. De lo contrario, ¿no sería vergonzoso aparecer en la sede naval así? Sus esfuerzos no han pasado desapercibidos, Su Alteza. Creo que esta vez llegarás a la cima, respondió Nia con una sonrisa. Mis habilidades son apenas transitables, dijo Claudio con una risa. En el mejor de los casos, estoy justo por encima del promedio. En ese momento, una mujer sorprendentemente hermosa con una figura bien proporcionada y con un traje elegante y personalizado se les acercó por detrás. Ella inclinó la cabeza respetuosamente antes de hablar. San Claudio, estamos a unos 10 minutos de Marineford, dijo en un tono suave y medido. Claudio se volvió para mirarla y asintió. Gracias, Stussy, por la escolta. Es un honor para CP0 estar al servicio, Su Alteza. Gracias por recordar mi nombre, Stussy respondió, su cabeza todavía bajó en deferencia. De hecho, Claudio no estaba visitando la sede naval esta vez para hacer alarde de su condición de dragón celestial. Todo lo contrario, tenía la intención de mantener su identidad oculta. No había necesidad de cargar a los marines con los que entrenaría haciéndoles sentir ninguna presión innecesaria. Solo al hacerlo podría obtener una medida precisa de su propia fuerza. Sin embargo, Claudio no podía simplemente entrar en la sede naval sin una razón. Después de todo, no era un lugar que uno pudiera visitar casualmente como una plaza pública. Necesitaba un pretexto legítimo, por lo que utilizó su autoridad sobre la organización del PC. El Cyberpol, particularmente CP0, que sirvió como el escudo de los dragones celestiales, el brazo más elitista y misterioso del gobierno. Aunque Claudio no era uno de los dragones celestiales más prominentes, todavía era un miembro genuino de esa clase privilegiada, lo que le dio cierto mando sobre CP0. Y así, Claudio había pedido al CP0 que organizara su transporte a Marineford, volando bajo su bandera para evitar llamar la atención innecesaria. Su excusa para visitar estaba bajo el pretexto de entrenamiento interno y comunicación, haciéndolo, por el momento, miembro del CP0. Casualmente, la enviada para escoltarlo no era otra que Stussy, la futura reina del Distrito del Placer, la mente maestra detrás de la red de inteligencia conocida como Happy Street en el Nuevo Mundo. A los ojos de Claudio, Stussy era una figura notable no por su fuerza, sino por su extraña habilidad para mantener su apariencia. A pesar de tener aproximadamente la misma edad que Charlotte Linlin, Stussy parecía una mujer de unos 30 años, tal vez incluso más joven. Se llevaba con la gracia de alguien mucho más joven, e incluso dentro de 2 o 3 décadas, todavía aparecería tan joven y radiante como lo hizo hoy. Era como si el tiempo no la hubiera afectado. Claudio se encontró intrigado por Stussy, no solo porque era una mujer atractiva y capaz, sino también por sus talentos únicos. En el fondo de su mente, ya estaba pensando en formas de reclutarla en su círculo algún día. Después de todo, no sería demasiado difícil. CP0, a pesar de su prestigio, finalmente sirvió a los dragones celestiales. Incluso si Stussy tenía una posición de alto rango en CP0, Claudio tenía la autoridad para sacarla de su papel y asignarla como su guardia personal o asistente. El único desafío sería cambiar la lealtad de Stussy. Como alguien nacido y criado dentro de CP0, su devoción fue sin duda a los dragones celestiales en su conjunto. Claudio tendría que cultivar gradualmente su lealtad a él personalmente, al igual que lo había hecho con Nia. Cuando Nia llegó por primera vez, había sido una mayordomo estándar, estrictamente leal al sistema al que servía.
Pero ahora, su lealtad era únicamente a Claudio, y ella era la única persona en la que podía confiar plenamente. Claudio miró a Stussy en silencio, estos pensamientos corriendo por su mente. Stussy, sintiendo el peso de su mirada pero inseguro de sus pensamientos, se quedó quieto, creciendo un poco nervioso. No era prudente hacer que un dragón celestial se sintiera incómodo. Después de una larga pausa, Claudio finalmente decidió. No había necesidad de apresurarse. Él establecería una conexión con Stussy primero y dejaría que las cosas se desarrollaran con el tiempo. Por ahora, él no tenía el poder o los recursos para llevarla completamente a su círculo. Era mejor dejarla seguir creciendo dentro de CP0, acumulando experiencia y fuerza. Con este pensamiento en mente, Claudio sonrió. Tengo una buena memoria cuando se trata de mujeres hermosas, así que, por supuesto, recordaría tu nombre. Stussy levantó la cabeza ligeramente ante su comentario burlón, una sonrisa profesional todavía en sus labios. Gracias por tus amables palabras, San Claudio. Una vez que lleguemos a Marineford, recuerda no revelar mi verdadera identidad a nadie. Solo trátame como tu subordinado durante nuestro tiempo aquí, instruyó Claudio, su tono se volvió más serio. Por supuesto, Su Alteza. Me aseguraré de eso, respondió Stussy de inmediato. A pesar del interés de Claudio en ella, la propia Stussy también estaba bastante intrigada por él. Ella era una mujer ambiciosa, después de todo. En su carrera dentro de CP0, había tratado con muchos dragones celestiales, y Claudio no se parecía en nada a los demás. Por lo que ella sabía, una vez había sido un típico dragón celestial sin cerebro, causando problemas y complaciéndose en exceso. Hace aproximadamente un año, había sido engañado para que comiera una fruta del diablo y casi había perdido la vida durante un incidente en el Nuevo Mundo. Pero después de su regreso a Mariejois, parecía haberse transformado por completo. Primero, estaba su apariencia. Atrás quedó la figura gorda y lenta, reemplazada por un joven sorprendentemente guapo. Su comportamiento también había cambiado. Claudio ya no tenía el aire arrogante de los otros dragones celestiales. Se llevó a sí mismo con un sentido de propósito, y su actitud física fue sorprendentemente buena para alguien de su estado. Estaba claro que se había sometido a un entrenamiento riguroso bajo la guía de alguien fuerte. Además, la forma en que interactuaba con las personas era diferente. No despreciaba a los que lo rodeaban. Incluso su relación con su mayordomo, Nia, fue notable. Nia no parecía una mera sirvienta. Había un vínculo de confianza y respeto mutuo entre ellos, algo que Stussy nunca había visto con otros dragones celestiales. Pero lo que más fascinó a Stussy fue la razón de esta visita. Claudius no venía a Marineford para hacer alarde de su estado o realizar una inspección. Él venía a entrenar con los marines, para probar sus propias habilidades. En sus más de 10 años con CP0, Stussy nunca había visto a un dragón celestial visitar voluntariamente la sede naval para entrenar. Fue casi increíble. Mientras su barco atracaba en el puerto militar de Marineford, Claudio desembarcó, caminando por la pasarela con calma. Zephyr, que ya había sido informado de la llegada de Claudio, se quedó esperándolo en el puerto. No hubo recepción formal, solo una reunión tranquila como Claudio había solicitado. Tan pronto como Zephyr vio a Claudio, sus ojos se iluminaron con sorpresa. Como almirante de la marina, Zephyr tenía un ojo agudo para los detalles, y los cambios en Claudio eran obvios. No era solo que Claudio se había adelgazado o ganado músculo. Era la forma en que se llevaba a sí mismo, su postura sólida, su confianza, los signos sutiles de un entrenamiento riguroso. En solo 6 meses, Claudio había sufrido una transformación dramática. Zephyr, un instructor experimentado, podía decir inmediatamente que Claudio había estado trabajando duro. Su progreso no era algo que una persona común pudiera lograr en tan poco tiempo. Es una pena, pensó Zephyr para sí mismo. Si no fuera un dragón celestial, con este nivel de talento y sus poderes de fruta del diablo, Claudio podría haberse convertido en un candidato a almirante junto a Sakazuki, Kuzan y Borsalino. Dejando a un lado el pensamiento, Zephyr dio un paso adelante para saludarlo. Justo cuando estaba a punto de inclinarse, Claudio interrumpió con una sonrisa. Zephyr. Ha pasado un tiempo. Te extrañé, viejo, dijo Claudio alegremente. No hay necesidad de todas las formalidades. ¿No te lo dije antes? Cuando esté aquí, trátame como a cualquier otra persona. No estoy aquí como un dragón celestial, así que mantén eso en secreto, ¿de acuerdo? El calor en el tono de Claudio sorprendió a Zephyr, pero lo complació.
Sonriendo, el almirante respondió, mirándote ahora, Alteza, estoy orgulloso del progreso que has hecho. Claudio y Zephyr conversaron casualmente mientras se abrían camino más profundamente en la sede naval. No había un gran comité de bienvenida ni grandes nombres apareciendo para saludarlos, dado que Claudio quería mantener su identidad en secreto. Después de todo, si un dragón celestial apareciera repentinamente para discusiones internas con la agencia CP, sería extraño no tener a los almirantes o incluso a los superiores como Sengoku y Kon presentes. Eso plantearía demasiadas preguntas. Aunque no aparecieron, personas como Sengoku y Kon ciertamente eran conscientes de la situación. Sabían que un dragón celestial había llegado a Marineford, probablemente aquí para probar su fuerza contra sus marines. Claudio siguió de cerca a Stussy, manteniendo un perfil bajo y desempeñando su papel como subordinado al CP-0. No llamó mucho la atención de esta manera, que era como lo quería. Riendo y charlando en el camino, el grupo llegó al campo de entrenamiento de oficiales. Este campamento solo había estado en funcionamiento durante unos años y aún no estaba completamente desarrollado. Antes de que Zephyr se retirara oficialmente y asumiera el cargo de instructor principal, la estructura de entrenamiento no se había solidificado. Por ahora, diferentes oficiales de alto rango pasaban a enseñar cada vez que eran libres. Incluso el legendario Garp aparecería ocasionalmente para entrenar a los nuevos reclutas. Hoy, fue el turno del contraalmirante Kuzan de instruir. Se paró en el campo de entrenamiento, vigilando a un grupo de reclutas de la marina mientras practicaban técnicas de combate militar al unísono. El sonido de los movimientos sincronizados resonó en todo el campo. Cuando Zephyr y su grupo se acercaron, Kuzan volvió la cabeza e inmediatamente reconoció a Claudio. Sus ojos se iluminaron en reconocimiento, pero Zephyr rápidamente le dio una mirada sutil, señalando que se callara. Kuzan entendió al instante y fingió no saber nada. Con una sonrisa casual, Kuzan llamó, «Señor Zephyr, ¿a quién tenemos aquí?» Zephyr sonrió y respondió, «La agencia CP ha venido a participar en algunas discusiones internas con nosotros. Este es Crowe, un talento prometedor de CP-0. ¿Por qué no encuentras algunos hombres buenos para entrenar con él y ver si nuestros marines pueden defenderse contra la agencia CP?» Kuzan no tardó en ponerse al día. Inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. San Claudio quería entrenar con los marines bajo la apariencia de un miembro del CP-0. «Entiendo», respondió Kuzan sin problemas. Miró a los reclutas en el campo antes de levantar la mano y gritar, «Momonga, ven aquí». Las orejas de Claudio se animaron con el nombre. «¿Momonga?» Reconoció el nombre inmediatamente. En el futuro, este hombre se convertiría en vicealmirante de la marina. Si bien no fue particularmente excepcional entre los primeros rangos, definitivamente no se quedó atrás. En este momento, Momonga todavía era joven, probablemente ni siquiera 20 aún. Su cuerpo era delgado pero musculoso, el tipo de construcción que lo marcó como un luchador altamente capaz. No era de extrañar que la sede naval tuviera grandes esperanzas para él, especialmente dado que tenía el respaldo de Zephyr como uno de sus mentores. Momonga corrió rápidamente hacia Kuzan, ofreciendo un saludo nítido. «Señor». Kuzan sonrió con aprobación. «Hoy tenemos algunos miembros del CP-0 aquí para entrenar con nuestros marines. Quiero que des un paso adelante y les muestres lo que tenemos. No nos avergüences». Momonga parecía un poco sorprendido, pero rápidamente se compuso. Asintió firmemente. «Entendido, señor. Todo por el bien de la justicia». Zephyr se rió entre dientes. «Por supuesto, esto es solo un intercambio amistoso. No vayas demasiado duro, no queremos que nadie salga herido». Aunque Claudio había insistido en que no debería haber ninguna restricción, Zephyr no pudo evitar sentirse cauteloso. Después de todo, esto no era un combate de combate ordinario. Si algo salió mal y Claudio se lesionó gravemente bien, incluso como almirante, Zephyr no podría escapar de las consecuencias. No hubo retraso en el inicio. El campo de entrenamiento fue despejado, y pronto, Claudio y Momonga estaban de pie cara a cara. Claudio estaba satisfecho con el enfrentamiento. Momonga parecía un primer oponente sólido, alguien que podría ayudarlo a medir los límites de su fuerza actual. Momonga, por otro lado, era un poco escéptica. Claudio parecía muy joven, apenas mayor de 15 o 16 años según su estimación. ¿Es esto realmente un oponente serio?, se preguntó. La realidad era que Claudio se había desarrollado rápidamente en los últimos meses, gracias a su régimen disciplinado de buena comida, ejercicio y entrenamiento.
Pero en verdad, Claudio estaba a punto de cumplir 12 años. Sede naval, Momonga, saludó el joven marine, presentándose con un saludo. Claudio asintió en respuesta. CP-0, Crue. Tengamos una buena pelea con las formalidades fuera del camino. La atmósfera entre ellos se puso tensa. Momonga no era una persona que dudara. Tan pronto como Kuzan dio la señal, se lanzó hacia adelante con una ráfaga de velocidad, con el objetivo de tomar la iniciativa. En un instante, cerró la distancia entre ellos y dio una patada fuerte hacia el pecho de Claudio. Claudio no retrocedió. No usó sus habilidades de fruta del diablo para esquivar, sino que optó por enfrentar la patada de frente con una de las suyas. Sus piernas chocaron con un fuerte ruido sordo, y ambos hombres se vieron obligados a retroceder un paso. Momonga parpadeó sorprendida. No se había detenido, pero este luchador aparentemente más joven había logrado igualarlo golpe por golpe. Este niño no es una broma, pensó. Claudio también quedó impresionado. La fuerza de la patada de Momonga había enviado una sacudida de dolor a través de su pierna. Estaba claro que, en términos de fuerza física cruda, Momonga tenía la ventaja. Pero no por mucho, señaló Claudio. Dado que Momonga había estado entrenando con los marines durante 2 años, mientras que Claudio solo había estado en eso durante medio año, la brecha en sus habilidades no parecía tan grande. Puedo seguir el ritmo, pensó Claudio con confianza. Sus pensamientos solo duraron una fracción de segundo. En el momento en que ambos luchadores recuperaron su equilibrio, Momonga lanzó otro ataque. Esta vez, desapareció de la vista de Claudio en un instante. A afeitarse. Claudio reconoció el movimiento inmediatamente. Efectivamente, Momonga apareció detrás de él en el momento siguiente, con la mano con garras alcanzando el hombro de Claudio para fijarlo. Pero Claudio estaba listo. Él también había dominado los conceptos básicos de los 6 estilos de la marina. Con un estallido de velocidad, Claudio desapareció del alcance de Momonga, apareciendo a poca distancia. Momonga se sonrió a sí mismo. ¿También tienes los 6 estilos, eh? Sin embargo, no estaba sorprendido. A pesar de ser conocido como los 6 estilos de la marina, las técnicas también se enseñaron dentro de la organización CP. Los marines y los agentes de CP a menudo intercambiaban habilidades y técnicas en la capacitación. Lo que Momonga no sabía era que Claudio no había aprendido sus 6 estilos de la agencia CP, sino del propio Cepir. Para Cepir, los 6 estilos eran más que solo técnicas de combate, eran una base poderosa para el dominio físico. A través de un entrenamiento riguroso, uno podría desarrollar fuerza y velocidad sobrehumanas, sentando las bases para dominar a Aki e incluso forjar el camino de combate único. El propio Cepir, así como Garp, habían seguido ese camino. Entonces, cuando Claudio pidió algo para ayudarlo en su entrenamiento, Cepir había estado más que dispuesto a enseñarle los 6 estilos, junto con todas las ideas que había adquirido a lo largo de los años. Y a juzgar por la actuación actual de Claudio, no había desperdiciado esa oportunidad. Claudio esquivó el próximo ataque de Momonga con un paso al margen, pero aún no había terminado. Pistola de dedo. Gritó, lanzando una patada fuerte en lugar de un golpe. Mientras se llamaba pistola de dedo, Claudio había adaptado el movimiento, canalizando la fuerza a través de su talón. Momonga reaccionó rápidamente, tomando una postura defensiva. Cuerpo de hierro. Declaró, endureciendo sus músculos como el acero. Un clan metálico resonó a través del campo de entrenamiento cuando la patada de Claudio golpeó el pecho de Momonga. Aunque el golpe fue poderoso, Momonga se mantuvo firme, apenas moviéndose una pulgada. Su cuerpo de hierro es fuerte, pensó Claudio, retrocediendo. Momonga, ahora tomando en serio la pelea, buscó su espada. Dibujando su espada en un movimiento rápido, gritó, estilo de una espada. Flying Skirrel Slash con un corte rápido, envió un poderoso arco de energía hacia Claudio, una combinación de su esgrima y la técnica patada tormenta. Los ojos de Claudio se abrieron. ¿Un corte volador? Aunque no era el corte de un verdadero espadachín, todavía era impresionante para alguien tan joven. La energía venía rápido, y Claudio no tuvo tiempo de esquivar. Al darse cuenta de esto, Claudio decidió dejar de contenerse. Un vapor delgado y parecido a una niebla apareció alrededor de su cuerpo, y la barra pasó a través de él sin causar ningún daño. Momonga, ahora cargando hacia Claudio para acabar con él, jadeó en estado de shock. «¿Logia?», murmuró en voz baja, dándose cuenta del tipo de oponente con el que estaba tratando.
Las frutas del diablo tipología era rara e increíblemente poderosa, a menudo considerada la más fuerte de los 3 tipos de frutas del diablo. Si bien tenía alguna habilidad con Aki, no era suficiente tratar con un usuario de logia del calibre de Claudio. Sin tiempo para ajustar su ataque, Momonga se estrelló directamente contra Claudio, quien se mantuvo firme. Sin perder el ritmo, Claudio levantó la mano y lo agarró por el cuello. Justo cuando el Momonga estaba a punto de convocar a su Aki para defenderse, de repente se encontró jadeando por aire. No fue el estrangulamiento cortarle el aliento, sino algo mucho más aterrador. No importa cuánto lo intentara, no podía inhalar. Sus pulmones gritaban por oxígeno, pero el aire a su alrededor se había vuelto irrespirable. Choque de muerte, murmuró suavemente Claudio, con su agarre firme. Sin que Momonga lo supiera, Claudio había liberado su habilidad de fruta del diablo, saturando el aire alrededor de él con nitrógeno. Sin oxígeno para respirar, el cuerpo de Momonga comenzó a tambalearse, su fuerza se agotó rápidamente cuando su rostro se puso rojo. Justo cuando parecía que el final estaba cerca, Claudio lo soltó, retirando su habilidad y dando un paso atrás. La atmósfera sofocante desapareció, y Momonga se derrumbó en el suelo, jadeando fuertemente mientras trataba de recuperar el aliento. Claudio sonrió. Aunque pueda parecer injusto, antes de que Claudio pudiera terminar su oración, Momonga levantó una mano, todavía jadeando por aire pero logrando hablar. No, está bien. Perdí justo y fácil. No anticipé que serías un usuario de logia. En una batalla real, estaría muerto. No hay necesidad de darme una salida fácil. Gracias por escuchar.